Bueno, el día de hoy en Espacio Gente nos acompaña Pablo del Teso. Pablo del Teso es guionista, productor también argentino, muy querido y estrechamente pues vinculado al sector de las artes audiovisuales desde hace unas cuantas décadas. También es escritor. Pablo, muchas gracias por haber hecho un espacio el día de hoy y acompañarnos en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Muchas gracias a vos, Yandira. Bueno, Pablo, mucho que abordar, pero yo quisiera aprovechar de arrancar con Crímenes de Familia. Crímenes de Familia, pues es una cinta que se ha posicionado muy bien en Netflix, de la que eres guionista. Entiendo que además esta trama aborda la crudeza profunda de la violencia intrafamiliar, ¿no? Como el núcleo del mensaje. Y también es una película que se ha posicionado como una de las más vistas en Latinoamérica y número uno en Argentina, en esta plataforma de streaming. Así que cuéntame un poquito, Pablo, además de la experiencia, si concebiste esta historia para una audiencia local o si en algún momento te imaginaste que iba a tener tan buena acogida como ha sido hoy día. Este era el plan C de la productora. Es lo que quedó cuando se cayó el plan A y se cayó en plan B. Quedó esta que era un proyecto, estuvo pensado para ser de muy bajo presupuesto, porque bueno, era una historia muy cruda, pensábamos que iba a ser muy difícil de digerir para el público, que no iba a haber mucho público interesado porque, qué sé yo, pensamos que la gente quería otro tipo de contenidos, y mucho menos ni se nos hubiera ocurrido que era para una audiencia más allá de la frontera de Argentina o Uruguay, que digamos que son los dos lugares más cercanos culturalmente, Sí. pero jamás se nos hubiera ocurrido que iba a tener la repercusión que tuvo. Llegó a estar cuarta en todo el mundo Uh -huh. en el ranking de Netflix, y nunca hubiéramos pensado que iba a tener esta repercusión. Ahora, Pablo, ¿sientes que de alguna manera es siempre el cine un buen canal como mecanismo de denuncia social? Creo que el cine es un buen canal para lo bueno, para lo malo, para lo lindo y para lo feo. El cine, como cualquier otro medio de comunicación, yo creo que tiene una ventaja, que es que el cine, al conectar emocionalmente con personajes y con historias, nos puede enseñar cosas buenas como nos puede enseñar cosas malas. En este caso, yo creo que por los comentarios que yo recogí de gente de todo el mundo, porque incluso tengo una compañera mía de la Universidad de Londres que es directora de cine en Chipre, que me escribió el otro día y me dice, vi tu película en Netflix, me encantó. Ay, qué Así que maravilla. imagínate, desde, no sé, desde compañeros o amigos de acá de Argentina, alumnos de ahí de Panamá, donde también estoy enseñando, o en Brasil, o gente conocida o totalmente desconocida que me busca en Facebook para escribirme. Yo no podía entender cómo esta película estuvo en el top 10 en Emiratos Árabes Unidos, en Alemania, en Canadá, en Panamá, en Chile, en todos lados. Eh, y creo que por los comentarios que me llegaron tiene que ver con esto, con que los personajes son reales. Y no importa si estos personajes viven en Buenos Aires o en Panamá o en Dubái. Son personas con las cuales yo como espectador puedo conectar emocionalmente y puedo vivir a través de ellos esa realidad, que es una realidad que quizás en la vida cotidiana no me sucedió a mí, pero es una realidad que yo puedo llegar a entender porque entiendo el drama que sucede en esas personas. Y me puedo poner en el lugar de otro, y eso creo que es un ejercicio muy, pero muy sano en la sociedad de hoy en día, porque yo decía, si yo puedo hacer que una persona entienda la realidad desde el punto de vista de una empleada doméstica de una vida muy marginal, de clase muy baja, sin educación, y también que entienda el punto de vista de la señora de casa, de clase media alta, muy rubia y muy bien educada, y esas dos realidades las puedo entender que cada personaje desde su punto de vista
hace lo que puede o hace lo que cree que está bien. Creo que es un ejercicio muy sano para nuestra sociedad, en donde vemos que en la mayoría de los países hay una polarización entre blanco y negro. Entonces, poder entender el punto de vista de alguien, aunque no sea la realidad que yo vivo, creo que es un ejercicio muy sano. Entonces, definitivamente un guionista sin empatía no es guionista. No, no, porque hay una cosa que yo siempre digo, porque yo aparte de guionista hago consultoría de guión. Entonces a Sí. veces me traen guiones de otros guionistas, las productoras que quieren trabajarlo para ver. Entonces una de las cosas básicas que digo es, si vos no te preocupás por tu personaje, ¿cómo vas a pretender que el público se preocupe por tu personaje? Así es. Entonces, lo primero es, yo en esta historia, honestamente, a estos personajes los amé, los odié, los sufrí, los disfruté, y como si fueran personas de verdad. Y si Maravilloso. uno pone eso en la historia y tiene mucha suerte porque el director lo entiende de la misma manera, los actores lo entienden de la misma manera y el público lo entiende de la misma manera, entonces eso mismo le pasa al público cuando conecta con estos personajes. Definitivo. Pablo, actualmente eres profesor titular de cinematografía en la Universidad del Arte Ganexa. Sí. ¿Quiénes has visto que se decantan por el cine hoy día en Panamá? ¿Cuál es su perfil? Me encantaría saberlo porque recién empiezo en Panamá y estoy empezando a aprender un poco de la historia de cine de Panamá. He charlado mucho con Jorge Martínez, de ahí de la Universidad Ganexa, que él de a poco me va poniendo al día de las cosas que van sucediendo en Panamá. Pero bueno, tuve un primer acercamiento en febrero cuando viajé a Panamá para dar las clases y ahora, bueno, lo estoy haciendo a distancia. Así que dame tiempo y en un año te puedo decir. Pablo, ¿de qué se alimenta un guionista para contar sus historias? Eh, Creo que de la realidad misma. Yo, por ejemplo, cuando viajo en el colectivo o en el subterráneo, acá o en cualquier parte del mundo, aprovecho mucho para escuchar a la gente, espiar las conversaciones que la gente tiene entre sí y ver qué es lo que les interesa y de qué hablan. Y después yo soy muy curioso, soy una persona que me puedo cruzar con un desconocido y ponerme a charlar y preguntar cosas indiscretas incluso de la vida porque, digamos, creo que tiene que ver con eso, con tener curiosidad y tener ganas de contar algo, ganas de provocar una transformación o algo en otra persona a través de una historia. Uh-huh. Pablo, fíjate que recientemente el Ministerio de Cultura en Panamá declaró abierta la convocatoria para el concurso Fondo Cine 2020, algo bueno, esperado todos los años. Y en 2019, precisamente, la categoría en la que hubo más concursantes fue la de desarrollo de guión. Uh-huh. ¿Sientes que se le da socialmente y también en la industria el valor suficiente al trabajo del guionista? Sí y no. Sí, porque hay un reconocimiento desde los espectadores, pasando por los actores, hasta los directores y los productores, de que sin una buena historia con buenos personajes es imposible hacer una buena película. Y si no tenés una buena historia, al público no le va a interesar lo que tenés para contar. Y no porque eh, no está todo lo reconocido que creo que debería. Y creo que en parte tiene que ver con que el trabajo yo siempre digo, el trabajo del guionista no es muy glamoroso. Porque en una película, por ejemplo, en cualquier película, en Crímenes de Familia, en cualquiera, todo el mundo va a hacerle una entrevista o a los actores o al director. ¿Por qué? Porque es glamoroso el trabajo del actor que está con las luces, las cámaras, el director también, porque está del otro lado, dice acción, dice corte, se pelea con la actriz, o pasan cosas que vemos en las películas, justamente, que son. Quizás el Ahora, que aparentemente
aparentemente tengan más protagonismo, quizás. Claro, tal cual. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, y si vamos a ver, si hiciéramos espiáramos el trabajo de un guionista, ¿cuál es? Nada, yo sentado en mi computadora escribiendo, es aburridísimo, no tiene buen marketing el trabajo del guionista, porque es un trabajo mucho más reflexivo. Sí. Entonces es un trabajo que no tiene los aditamentos del romanticismo que el público tiene en la cabeza sobre lo que es hacer películas. Pero hacer películas nace en el momento en donde yo escribo. De hecho, si te pones a pensar, el único de todo, una película es resultado del trabajo de mucho talento, de mucha gente diferente. Pero el único que crea algo de la nada es el guionista. Sí. Porque el guionista, estamos hablando de un guión original, ¿no? El guionista original de la nada crea personajes e historias. Después, tanto el director como el director de fotografía, como los actores, como el montajista, todo el mundo crea sobre la base del guión. Pero el único que no crea sobre la base de nada es el guionista original. Sí. Entonces yo creo que me pasó un par de veces de los directores que te dicen, ¿quieres venir a ver el rodaje? Entonces vos caes en el rodaje y sos sapo de otro pozo. O sea, ¿quién es este? Y yo pensaba para mis adentro, cuando veía que los actores decían, ¿este quién es? Y yo Válgame pensaba, Dios, pero es yo el soy el que tenía de corazón de la trabajar, digo. historia, es el corazón del proyecto. Sin historia no hay proyecto, no hay cine. Sí, no, pero no lo decían de una manera despectiva, lo decían porque nunca me habían visto y no entendían qué hacía yo ahí. Claro. Y yo pensaba, bueno, yo soy el que tenía de trabajar, básicamente. Pablo, Pero, fíjate. pero no, yo creo que tiene que ver con eso, con que el trabajo de guionista no es muy glamoroso y no es reconocido porque incluso me pasa que muchos periodistas le preguntan al director cosas de la historia, incluso cuando se trata de guiones que no escribieron los directores. Entonces, Claro, hay una confusión que los directores no se encargan mucho de aclarar, aclarar. y que el público asume que el director es el que hace la historia. ¿Cómo crees que podría mejorarse la vinculación entre el sector público y privado en Latinoamérica para fortalecer el músculo de la industria cinematográfica? Mira, recientemente escuché unos colegas que me decían, bueno, tenemos que ver este tema de Netflix porque ahora están queriendo meterse en nuestro mercado y el imperialismo yanqui y bla, 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 bla. Y yo lo que les dije es, bienvenido sea señor Netflix. O sea, creo que la industria argentina y la industria latinoamericana en general, eh, está muy bien que existan los incentivos de parte de los gobiernos, en la exención de impuestos, en subvenciones, en premios, en concursos, porque eso genera que se pongan en marcha proyectos o se concreten proyectos. Pero el crecimiento genuino viene con inversión verdadera, con inversión privada. Y nuestros países en general no suelen tener, no nos suele sobrar el dinero para cuestiones culturales. Entonces, si viene una empresa multinacional que lo que necesita es crear contenidos y quiere invertir en Panamá, en Colombia, en Argentina, donde sea, démosle, abrámosle las puertas, sentémonos para ver de qué manera podemos asociarnos con esos capitales internacionales para trabajar y para trabajar juntos y para generar un desarrollo de la industria. Yo creo que como base es muy bueno que los países tengan, los propios gobiernos tengan fondos gubernamentales o no gubernamentales de ayudas, de subsidios al desarrollo de proyectos y a la producción cinematográfica. Pero con eso solo no alcanza. Es necesario también desarrollar un mercado, es necesario también que vengan capitales genuinos. Y yo creo que en el caso de las plataformas OTT como Netflix, HBO, etcétera, etcétera, creo que están cambiando profundamente el paradigma de
el consumo de relatos audiovisuales, o sea, películas y series, Sí. porque curiosamente eh, hubiéramos pensado que estas empresas venían a colonizarnos más todavía. Pensemos que el 90% de las películas y series que se consumían hasta ahora siempre fueron de Estados Unidos. Pero creo que tuvieron un efecto que no lo habían buscado y es que no te pasa a vos que por ahí viste una película alemana y después te sugieren otra película francesa y después te aparece una serie finlandesa y después te aparece otra serie coreana y le vas perdiendo un poco el miedo a probar ver cinematografías de otros lados, porque para nosotros ver cine de Hollywood es lo más normal, es Sí. lo es como el estándar, es como lo común. Y a veces nos cuesta eh, aventurarnos a otros idiomas, otras culturas y otras cinematografías. Al tenerlo todo junto, a un clic de distancia, puede pasar lo que le pasó con Crímenes de Familia, que una persona en Chipre haga clic y diga, a ver qué es esto, elijo el idioma, y puedo ver una película de Argentina que queda en el otro lado del planeta, o capaz que ni siquiera sé dónde queda ese país, pero tiene historia, tiene personajes y eh, me parece que eso está también haciendo que cada vez más, que es lo que está sucediendo, de hecho Netflix y las grandes plataformas que son principalmente americanas están empezando a producir cada vez más afuera para dar cabida a esta nueva demanda de productos fuera de Estados Unidos. De hecho, en Argentina ahora están, en América Latina, Netflix ha venido en varias ocasiones, vino el año pasado, vino Hastings, que es el fundador de Netflix, para explorar la posibilidad de ver si Argentina podría ser una cabeza de playa para la producción en América Latina. También estuvieron en Brasil, en Colombia, México, obviamente. Y, por ejemplo, un lugar que se está firmando para toda Iberoamérica es Madrid. Madrid están también en tratativas con Netflix, HBO y muchas otras plataformas, construyendo estudios enormes para poder producir las series que van a nutrir a todo el mercado hispanoparlante desde ahí. Entonces yo creo que esto cambió, está cambiando mucho las reglas del juego, todo acelerado por el tema de la Sí. pandemia, las restricciones, el hecho que de golpe desapareció la competencia de las salas cinematográficas. Y a ese punto quería llegar, Pablo. Quería preguntarte cómo evalúas el cambio de timón que en este momento debe adoptar la industria del cine en un mercado post pandemia. Creo que, obviamente, me han preguntado varias veces, ¿vos pensás que van a desaparecer las salas de cine? Las salas de cine no van a desaparecer, o sea, ahora se van a fundir varias, pero las que sobrevivan, no va a desaparecer el cine como medio de comunicación, porque es súper cómodo, a mí me encanta echarme en la cama, eh, agarrar mi popcorn o una torta, un pastel, lo Nada. que sea, y comer algo dulce mientras miro una serie o una película, y es lo más cómodo del mundo, pero no se compara a vestirme, perfumarme, pasar a buscar un amigo o varios, e ir juntos a ver una película al cine con otra gente. La experiencia de disfrutar una película con otra gente hace que cuando hay algo cómico te parece más cómico y hay más gente que se ríe. Y cuando hay algo triste te parece más triste. Entonces creo que tiene una dimensión social que no tiene el consumo por, digamos, hogareño de Netflix o cualquier otra plataforma. Pero sí es cierto que evidentemente ahora van a haber muchas cadenas de cine que van a tener que ver cómo van a reabrir, si es que van a reabrir o van a terminar, digamos, fundiéndose definitivamente. Sí, creo que esto obligó a aquellos que todavía no tenían acceso a una plataforma OTT, no les quedó otra que obtener el acceso a las plataformas OTT y entonces fue un push importante para estas plataformas en abrir a la fuerza un mercado que
todavía no estaba muy conectado con eso. Fíjate que justamente hoy The New York Times tituló una de sus publicaciones con "Las salas de cine volvieron, pero las audiencias no. ¿Ahora qué?". Esto, porque aparentemente la ocupación ha estado muy por debajo de lo estimado. ¿Has vislumbrado algún escenario, digamos, para los cines de Latinoamérica? ¿Cómo crees que deberán reinventarse para ganar nuevamente pues, la confianza de las audiencias? Añadiéndole esto un poco de tu comentario con respecto a lo que es la experiencia, ¿no? De vivir el cine desde las salas. Es que es algo que no es exclusivamente del cine, lo ves en el turismo, lo ves en los espectáculos, lo ves en el fútbol. Yo creo que no se van a reinventar nada, que vamos a esperar a que aparezca la vacuna y cruzar los dedos que quede alguna sala en pie para entonces, o alguna cancha de fútbol o algún lugar donde se hagan recitales. Yo creo que no hay mucha, o sea, es básicamente el consumo de mucha gente encerrada en un mismo espacio. No hay vuelta a darle, o sea, es el peor escenario posible para una transmisión de una enfermedad en el contexto de una pandemia. Eh, no veo que haya... Ahora, bueno, por ejemplo, aparecieron en muchos países los autocines, que es como volver un poco... pero son un parche. Yo creo que la experiencia de la sala cinematográfica es única. No creo que, no me imagino ir a un cine y estar encerrado en una cabina de cristal para mirar, creo que no tiene sentido. Así que creo que hasta que no pase la pandemia, no le veo, a mí no se me ocurre otra cosa. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Pablo del Teso, guionista y productor de cine argentino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.